¿Me confirma si en la pantalla? Sí, profe. Bueno, listo, entonces ya estamos grabando. Bueno, entonces como les dije al comienzo, bienvenidos al tercer corte. Ya estamos en la recta final. Nosotros nos quedan teóricamente 4 clases, sin contar esta. Bueno, con la clase de mañana, perdón, serían 5 clases. Y el último tema y la última clase sería el 28 de mayo. Y nos quedan los temas de sistema digestivo, sistema urinario, sistema genital masculino, femenino y pelvis ósea. Y con eso terminamos. Bueno, y les comparto listo. Bueno, entonces cuando hablamos de el abdomen, recuerden que este está ubicado en el tronco, en su parte anterior, y está delimitado en la parte superior por un diafragma, que es el diafragma respiratorio, y en la parte inferior por otro diafragma que corresponde al diafragma pélvico. El abdomen, si hago un dibujo de esta manera en proyección, él va a tener dos paredes. Entonces, esta sería la pared anterior, que corresponde a esta que voy a ver aquí. Y aquí, si la proyecto en los que hayan estudiado dibujo técnico, podrán entender esta pared de la parte de atrás corresponde a la pared posterior, que obviamente no la voy a ver aquí. Entonces el abdomen, para efectos de su entendimiento, se han proyectado unas líneas imaginarias sobre él. No hagan caso a estas dos líneas que tengo aquí. Vamos a colocar otras para que entendamos bien. Se proyecta una línea, es que como tenemos línea punteada y línea continua, entonces para que entendamos lo que les quiero decir. Se proyecta una línea por toda, baja por la mitad de la clavícula, por ambas. Qué pena que la línea aquí no es recta, lo que les decía la aplicación no permite. Estas dos líneas se llaman las líneas medioclaviculares. Y vamos a tener otras dos líneas que van a ir de lateral a medial. Una va a pasar por el borde inferior de las costillas y la otra va a pasar por el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces, estas 4 líneas me van a delimitar 9 cuadrantes. Hola, profe. ¿Ah? Dime. Ole, ole, ¿qué me decías? Profe, Dime. lo que pasa es de que bueno, no pude responder en el momento porque estaba mirando un paciente, pero yo sí envié la clase. Ah, Yo sí la envié y tengo la evidencia que sí la dije en la clase. listo, ya sabemos. Entonces no entiendo por qué los compañeros dicen que sí la envié. No te preocupes por eso, que un juego largo y desquite. Bueno, entonces aquí Es que, tenemos profe, no te entiendo muy bien. que en juego largo, que en juego, no, pues yo no voy a copiar todo eso, ¿no? Que en juego largo hay desquite. Ya solamente estoy diciendo eso. ¿Listo? Entonces, no van a decir que es que me voy a desquitar con ustedes. Bueno, entonces estos 9 cuadros se llaman cuadrantes. Entonces vamos a tener los cuadrantes que están en la parte lateral, se van a llamar de la misma forma. La diferencia va a ser la lateralidad.
En algunos textos usted los va a encontrar con nombres diferentes. Entonces, estos cuadrantes van a ser los superiores, este y este, se le llaman hipocondrios. Hipo, debajo, condrio, cartílago. O sea, dos hipocondrios, derecho e izquierdo. En algunos textos usted va a encontrar que les hablan de regiones. Región subcostal derecha e izquierda. Los que están inferior a ellos, o sea, estos dos, se denominan flancos o regiones laterales derecha e izquierda. Y los que se ubican inferior a ellos se conocen con el nombre de fosas ilíacas, derecha e izquierda, o también los conocen como región inguinal derecha e izquierda. Los que están ubicados medialmente, aquí, van a llamarse de forma distinta. Entonces, este superior se llama epigastrio. Este se llama mesogastrio o también lo conocen como región umbilical. Y este se llama hipogastrio o región púbica. Entonces, estos son los 9 cuadrantes que vamos a encontrar en la región de la pared anterior del abdomen. También el abdomen se puede dividir en 4 cuadrantes básicos. Entonces, un cuadrante superior lateral derecho, superior lateral izquierdo, inferior lateral derecho, inferior lateral izquierdo. Estos cuadrantes son menos específicos, pero también se utilizan. Pero normalmente utilizamos el modelo de los 9 cuadrantes. Como el abdomen, ya les dije que era una cavidad, entonces vamos a tener una pared posterior. Pero ojo, esta pared posterior, si recuerdan el dibujito que hicimos acá, esta pared posterior no es la parte más superficial, no, sería la parte interna que estaría aquí, tanto en hombres como mujeres, porque recuerden que la pared posterior, si me voy a lo que estoy mostrando aquí, correspondería a los músculos de ¿qué región? Bueno, región lumbar, pero esto hace parte ¿de qué? Del dorso. Del dorso. Entonces, si vos me decís que los músculos de la pared posterior del abdomen corresponden a los músculos del dorso, estás equivocado. Sin embargo, en la pared anterior del abdomen, esto sí corresponde. Tanto en hombres como mujeres. ¿Listo? Bueno. Desde el punto de vista de la anatomía de superficie, entonces vamos a encontrar un reborde costal, este que tenemos aquí, que en APH o en atención de urgencias, ¿vos te acordás, Andrés, para qué sirve este ángulo? ¿Cuál, profe? Este ángulo. Ah, sí. Pues para dos cosas. Uno, para la referencia de las compresiones torácicas, y dos, es una de las referencias anatómicas de la maniobra de Hemlich. Bueno, te faltaría una adicional, que por ¿Cuál? aquí, ¿Cuál? ya te digo la otra. El reborde costal aquí, teóricamente estaría el corazón. Por este para la pericandrocentesis con agudo. Exactamente, esa es la que tiene. Sí, sí, señor. Aquí se utiliza esto. Entonces aquí tenemos el reborde costal, tenemos las crestas ilíacas palpables en el vivo, que es donde teóricamente da la pretina del pantalón, y aquí una espina que es saliente, también palpable en el vivo, que se llama la espina ilíaca anterior superior. Tenemos unas inserciones tendinosas que corresponden al músculo recto del abdomen. Tenemos la línea alba, que corresponde a la unión de las vainas de la aponeurosis de los músculos anchos que delimitan algo que se llama
la vaina anterior del recto del abdomen, y una línea semilunar que corresponde a una línea formada por los músculos anchos del abdomen. Entonces, esto desde el punto de vista de la anatomía de superficie. Aquí pues ya vemos el músculo como tal. Entonces, este primer músculo corresponde al recto del abdomen, que es el que conocemos con el nombre de las chocolatinas. Entonces, todas las tenemos, lo que pasa es que pueden estar cubiertas por más o por menos tejido graso. Tenemos unos músculos anchos, que son tres: el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Estos músculos tienen una característica: a estos tres se les denominan los músculos anchos del abdomen, o sea que el recto del abdomen no se le considera un músculo ancho del abdomen. El primer músculo, el oblicuo, va a tener una orientación de fibras de lateral a medial. El oblicuo interno va a tener una orientación de fibras también de lateral a medial, pero con una orientación diferente. El oblicuo externo va de superior a inferior. Y el oblicuo interno, sus fibras van de inferior a superior. Y el transverso es el músculo más ancho y es el más profundo. Entonces aquí tenemos el oblicuo externo. Mira que las fibras van de lateral a medial. Luego tenemos el oblicuo interno. Sus fibras van de lateral a medial, sin embargo de inferior a superior. Y tenemos el músculo transverso del abdomen, que son estas fibras que tenemos acá. O sea que este es el músculo, que cuando le decimos a una persona meta la barriga o contraiga el abdomen, este es el que va a permitir mantener la presión intraabdominal. Bueno, en su parte posterior, la pared abdominal posterior va a estar delimitada por dos músculos. Uno lateral, que se llama el cuadrado lumbar, que lo tenemos lado y lado, y otro medial que corresponde al músculo psoas mayor, que sobre él aparece uno que se llama el psoas menor. Recordad que el psoas mayor, que es este, se une con un músculo que se llama el ilíaco y van a formar este músculo que es el iliopsoas. Y el iliopsoas, ¿qué función hace? ¿Qué hace el iliopsoas? Ole, ¿se fueron? No, aquí estamos. ¿Están procesando? ¿Qué hace el iliopsoas? ¿Qué hace? Flexión, profe, ¿Flexión de qué? de la cadera. Flexión de la cadera. ¿Y dónde se inserta? Muslo. Cerca. Pero él se inserta en una estructura ósea de un hueso largo. ¿Cómo se llama? Fémur. El fémur, sí, pero ¿cómo se llama el punto donde se inserta? Cadera. Cerca. Trocánter menor. Trocánter menor. El trocánter menor. Bueno, entonces ya saben cuáles son los músculos de la pared posterior. Estos músculos van a formar algo que se llama la vaina del recto del abdomen. Entonces,
ya saben que el recto del abdomen pues, es uno de los músculos ubicados en la pared anterior del mismo y va a estar acá. Entonces estos son los músculos, mira, el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, y ellos se proyectan a través de la saponeurosis de los músculos anchos, y estas saponeurosis van a generar algo que se llama la vaina del recto, la vaina anterior y la vaina posterior, y el punto medio de ambos genera lo que conocemos como la línea alba, y en la parte posterior van a formar lo que conocemos con el nombre de los pliegues umbilicales. A nivel de arterias, ¿quién irriga la pared anterior del abdomen? Entonces tenemos una que se llama la epigástrica superior, que es una rama de esta arteria que se llama la torácica interna o mamaria interna, y en la parte inferior tenemos la epigástrica inferior, que corresponde a una rama de la arteria ilíaca externa. Entonces ellos son los que van a irrigar la pared anterior del abdomen. Desde el punto de vista de las venas, entonces vamos a tener unas venas epigástricas superiores que van a drenar a través de la vena torácica interna para llegar a la brachiocefálica y luego desembocar o formar la cava y llegar al atrio derecho. Tenemos las paraumbilicales que están en esta región y tenemos las epigástricas inferiores que van a drenar a la vena femoral. Desde el punto de vista de los nervios, entonces esta región va a estar inervada por unos nervios que se llaman los intercostales, que se forman de las raíces espinales de los segmentos T1 a T12, estos nervios intercostales. Estos nervios entonces van a formar un ramo cutáneo lateral y un ramo cutáneo anterior, o sea que la sensibilidad depende de esto. Recuerden también que estas raíces espinales, como lo veíamos en clase de dorso, forman plexos, pero a nivel del tórax no tenemos un plexo sino nervios solitos. En la parte inferior tenemos este par de nervios que ustedes ya conocen, uno que se llama el hilo hipogástrico y el otro que se llama el hilo inguinal. Estos nervios hacen parte ¿de qué plexo? Lumbar. Del plexo lumbar. Muy bien. Y son nervios sensitivos que van a estar ubicados en la región que les acabo de señalar. Estos músculos, los músculos anchos, van a formar una estructura que se llama el canal inguinal. Entonces el canal inguinal es algo así, acá. Y este canal inguinal está delimitado por dos anillos, un anillo inguinal profundo, que es este que vemos acá, y un anillo inguinal superficial. Inferior a él tenemos esta estructura que corresponde al ligamento inguinal. Entonces, posterior a este canal inguinal va a pasar un paquete que se llama el paquete Van. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí ven el paquete? ¿Este paquete cómo se llama? Entonces ya sabemos que se llama Van, pero ¿cuál? ¿Van qué? Vena, arteria y nervio. Sí, pero ¿cuál? Pero, o sea, sí, paquete Van, pero ¿de qué región? ¿De qué parte?
Chicos, al fin, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? El paquete van femoral. Entonces, ¿qué vasos voy a ver ahí? ¿Qué estructura vemos allí? ¿Cómo se llaman? O sea, vena, nervio, pero ¿qué más? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Vena qué? ¿Nervio qué? Superficial. No, vena femoral, nervio femoral y arteria. En la arteria femoral. Los músculos delimiten este espacio. Y por aquí, en el caso de los hombres, va a pasar esta estructura que se llama el funículo o cordón espermático, este que tenemos acá. En el caso de las mujeres, lo que va a pasar por allí, algo que se llama el ligamento, redondo o terete del útero, que no me deja escribir muy bien esto. Entonces, si yo les pregunto por el canal inguinal en los hombres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los conductos diferentes, ¿no? No, pasa el funículo espermático. El funículo espermático. El funículo espermático pasan, entre otras cosas, el conducto diferente. ¿Listo? Pero es todo un paquete. En el caso de las mujeres, pasa es el ligamento terete. Bueno, entonces aquí tenemos unas estructuras que van generando eso. Entonces en la parte superior tengo esto que se llama la hoz inguinal. Aquí tengo el músculo recto del abdomen y aquí en la parte inferior el ligamento reflejo, que estaría posterior al funículo o cordón espermático. Y esto que veo aquí, anillo inguinal superficial y aquí anillo inguinal profundo. Profe, devuelvas un momentico la anterior imagen, por favor. Eso es, un segundo. Gracias. Listo. Entonces, en estos anillos van a servir como punto de partida para que se protruyan algunas estructuras dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos el anillo inguinal profundo y va a pasar una arteria que se llama la arteria epigástrica inferior, o sea que cualquier estructura que salga aquí puede generar una compresión de esta arteria y por ende pues esta región se vería afectada. Chicos, les pido un favor, como no tengo desde acá la posibilidad de controlar sus micrófonos, les agradezco que por favor lo controlen, es que están los micrófonos abiertos. Porfa, chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Porfa, agradezco que cierren sus micrófonos porque no tengo aquí la posibilidad de controlarlo como se hace con la otra plataforma. Bueno, entonces, a través de este canal inguinal
se van a presentar unas hernias. Entonces, este es el anillo inguinal superficial y aquí voy a tener una hernia que se llama hernia directa. ¿Qué sucede? Un asa intestinal sale, se protruye y al protruirse pues voy a ver esta bolita y voy a tener una hernia que se denomina hernia inguinal indirecta, que Profe, van a presentar una hernia profe, qué pena, es que directa. se te fue el audio, no te Mi escuchamos internet. un ratico. Y yo pensaba que era yo, o sea que Uy, adelante va a sí. quedar una parte también. ¿Desde dónde? Más atrás también una parte donde te quedaste, pues, sin voz. Y ¿Desde no se dónde? te, en ese momento no sé la presentación tampoco, profe. Espérate a ver. Si no estoy mal, fue donde estamos viendo lo de la van femoral, venas, arterias y eso. Pero eso es... No, ahí se te fue un momento el habla y ya luego retornó. ¿En este momento ven la pantalla? No, No, profe. Pues aquí dejé de presentar. Ahí me ven. Sí. La cara sí, pero la pantalla no se ve. No, porque dejé de presentar. Ah, Ahora, ¿me ven ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. sí, profe, ya. Ujú. Uy, pero si me dicen que nos quedamos desde por acá, estamos bien lejos. ¿De No, no, dónde no, queda? no, profe, no, sino que por ahí se te cortó un momentico el audio, pero no es que no se escuchara muy bien. ajá, exacto, Cuando ya estaba luego hablando, volvió. después de la hernia directa, ahí se te fue el audio. Aquí. Sí, cuando Por aquí. pasaste a esa imagen, ahí ya todo quedó en silencio. Bueno, lo que les estaba diciendo es que en el hombre se pueden presentar dos hernias, una que es una hernia inguinal directa, que consiste en la protrusión o salida de una asa intestinal a través de este anillo, que es el anillo inguinal superficial. Y se presenta otro tipo de hernia, que es la hernia inguinal indirecta, que corresponde a la protrusión de un asa intestinal a través del anillo inguinal profundo. Sin embargo, esta última, en comparación a la primera, va a terminar en el escroto, acá. ¿Listo? Entonces yo puedo tener hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias inguinales y hernias femorales. En el caso de las mujeres solamente pueden presentar hernias femorales. Entonces, ¿qué sucede? El asa intestinal se protruye a través del anillo inguinal superficial. Bueno, entonces ya dejamos la pared anterior del abdomen y vamos a la cavidad oral y al esófago. ¿Ustedes ahí me escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí, cuando hablamos profe. de la cavidad oral, estamos hablando de una estructura que se convierte en la puerta de entrada de los alimentos a nuestro cuerpo. Entonces, la cavidad oral va a estar delimitada anteriormente por los dientes, en la parte inferior por la lengua, en la parte posterior por la
orofaringe en la parte superior por el paladar duro y en la parte lateral por las bucas. Dentro de las bucas va a haber un espacio que se denomina el vestíbulo oral. Y en este vestíbulo oral voy a encontrar esta estructura que corresponde a el conducto parotídeo. Entonces, coja la punta de su lengua, llévela hacia las bucas, la parte interna, y palpe con ella y va a sentir unas elevaciones o una depresión. Esas elevaciones o esa depresión corresponde al conducto parotídeo. ¿Listo? ¿Lo sintieron? Y el conducto parotídeo es el conducto que proviene de la glándula parótida. Bueno, entonces en esta región vamos a tener las glándulas orales mayores. Esta primera es la glándula parótida. Ese es el conducto parotídeo que les dije que llega acá al vestíbulo. Tenemos la glándula sublingual y tenemos la glándula submandibular. O sea, estas glándulas que secretan saliva. Y tenemos unas glándulas menores que van a estar ubicadas en la parte superior y latero-inferior de la cavidad oral. También dentro de la cavidad oral tenemos como límite anterior los dientes. Entonces los dientes van a estar ubicados en dos arcadas, una que se llama la arcada dental superior o los dientes superiores y otra la arcada dental inferior o los dientes inferiores. Los dientes van a permitir la trituración de los alimentos a partir de un proceso que se denomina masticación. En total tenemos 32 dientes que van a ser incisivos, caninos, premolares y molares. Y los dientes van a formar una articulación fibrosa ¿de qué tipo? ¿La recuerdan? Primera clase. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo se llama la articulación? Es una articulación fibrosa tipo cónfosis. Entonces tenemos una cavidad donde entra una estructura cónica y se llama la articulación alveolo-dental, que es una cónfosis, una fibrosa tipo cónfosis que teóricamente no se mueve, ¿no? Pero ya sabemos de que sí se mueve. Dentro de la cavidad oral tenemos una estructura que se llama la lengua. Entonces la lengua, esta es una vista inferior de ella. Aquí vemos el cartílago epiglótico, el ligamento glosopligótico medio, el lateral, las bayéculas. Aquí vemos el arco palatogloso, aquí vemos el palato faríngeo, aquí vemos la tonsila palatina, conocida como la amígdala. Entonces la lengua va a presentar unas estructuras que se llaman las papilas gustativas. Entonces esas papilas gustativas van a estar distribuidas por toda su extensión y van a permitir la detección de ¿qué? Sabores. ¿Y la lengua está relacionada con qué sentido? El gusto. El gusto. Listo. Entonces, la lengua va a tener una parte móvil que corresponde al cuerpo y una raíz que va a estar conectada con la mandíbula, el hueso hioides y la faringe. Entonces aquí tendríamos faringe, el hioides y la mandíbula.
Entonces, la lengua, en su parte posterior, presenta la tonsila lingual, que sería esta estructura que está señalada de color verde, aquí. Entonces, la tonsila lingual va a estar unida, aquí hay un cartílago que tiene forma de hoja, ¿cómo se llama? Dejémoslo así ancho. ¿Cómo se llama ese cartílago de la laringe que tiene forma de hojita? ¿Cómo se llama? Epiglotis. El cartílago epiglótico, no epiglotis. Epiglotis es el área, el espacio. Entonces este cartílago aquí va a estar relacionado con un pliegue que se llama el gloso epiglótico medio y unos pliegues laterales, gloso epiglóticos laterales, que me van a delimitar dos espacios que se llaman las valléculas. Valléculas epiglóticas o simplemente valléculas. Entonces la lengua me va a permitir la detección de unos sabores. Entonces digámoslo que ella está dividida como en unas partes. Entonces, en la parte anterior de la lengua, yo voy a detectar los sabores dulce y salado. En los bordes laterales, yo voy a detectar los sabores ácidos. Y en la parte posterior, yo voy a detectar los sabores amargos. Entonces, la lengua, por todo el tema de sensibilidad especial, va a estar inervada por varios nervios. Este nervio, y este nervio. ¿Cómo se llaman estos nervios? Este es el vago. Este. Glosofaríngeo. Profe, si estás hablando no te escuchamos. No, esa fue la conexión. Este que estoy señalando aquí. No está hablando. Vi que se había ido y por eso dejé de hablar. Este 7, ¿cómo se llama? Nervio facial. Ese es el nervio facial. ¿Y este, el 9? Glosofaríngeo. Entonces, estos tres nervios, también con el séptimo llega el quinto, que es el nervio trigémino. Desde el punto de vista motor, va a estar inervado por el 12. ¿Cómo se llama el 12? Hipogloso. El nervio hipogloso. Entonces el nervio hipogloso me va a dar la sensibilidad, perdón, me va a dar la inervación motora a la lengua. Entonces ya dejo la cavidad oral y me voy a ir hacia el esófago. El esófago es una estructura que comunica el contenido de la cavidad oral con el estómago. Entonces el esófago, recuerden que en el cuello yo voy a tener una estructura que se llama faringe y voy a tener otra que se llama laringe. Entonces la laringe se va a continuar como tráquea. La faringe se va a continuar como esófago. Aquí. Entonces el esófago se va a ubicar posterior a la tráquea. Aquí está la tráquea y mira el esófago. Ella desciende y va a estar ubicado en algo que usted va a ver que se llama el mediastino posterior.
esta arteria, que es la arteria aorta, va a ser medial y en relación con No lo escuchamos, profe. el esófago, va a presentar tres partes estrechas. Esta primera, que se llama la constricción faringo-esofágica, es cuando pasa él de faringe a esófago. La segunda está presente aquí, que se llama la constricción aortobronquial, porque hay una relación con los bronquios principales y la aorta. Y la tercera constricción es la diafragmática, cuando atraviesa el hiato esofágico. El esófago es un tubo muscular que va a estar conformado, valga la redundancia, por unas fibras musculares. Entonces la más profunda va a ser una fibra esofágica circular, una fibra intermedia, llamémoslo así, que van a ser esofágico circular pero en forma de una V, y una fibra o músculo esofágico longitudinal, que sería el más superficial. El esófago entonces se va a continuar con el estómago. Entonces el estómago va a ser parte ya propiamente de la cavidad abdominal. Este es un músculo que, dependiendo de la cantidad o el volumen de alimento que almacene, puede aumentar de tamaño. Entonces aquí tenemos un estómago hipertónico, característico de una persona obesa, una persona con problemas de sobrepeso, un estómago ortotónico más alargado, mira que este es un poco más ancho, este es más largo, característico de una persona con sobrepeso. El primero dejémoslo más para una persona obesa. Una persona normopeso sería un estómago hipotónico, o sea, mucho más alargado. Y aquí tendríamos un estómago atónico, que sería característico de una persona extremadamente delgada. El estómago entonces va a presentar unas paredes. Entonces aquí quitamos la pared anterior, que sería toda esta que veríamos aquí. Él va a presentar dos curvaturas. Una curvatura menor, que es esta. Una curvatura mayor. Cuando el esófago se une al estómago, aquí hay un esfínter fisiológico que se llama cardias, y lateralmente entre el esófago y la primera porción o la primera parte del estómago, que es el fondo, tenemos esta estructura que se llama la incisura cardíaca. Entonces esta incisura, dependiendo del ángulo que forme, por ejemplo allí, si el ángulo fuera más plano, permitiría que el contenido de la cavidad abdominal se regrese, y a eso le llamamos reflujo gastroesofágico. ¿Qué partes tiene el estómago? Entonces esta parte superior se llama el fondo, donde se secreta una sustancia que se llama ácido clorhídrico. En la parte inferior teníamos el cuerpo. Medialmente tendríamos el antro, donde vamos a tener una parte que se llama el píloro. Entonces tengo el cuerpo del píloro, el antro pilórico y aquí el esfínter pilórico. Y el esfínter pilórico me va a permitir la comunicación del contenido del estómago hacia esta parte, que es el duodeno o la primera porción de el intestino delgado. ¿Listo? Y aquí en la curvatura menor tenemos una incisura
que se llama la incisura angular. En el estómago, entonces, el contenido que viene de la cavidad oral se va a llamar quilo. Que corresponde a la masa que se está formando por acción de la trituración dada por los dientes y por el desdoblamiento de las estructuras a partir de las enzimas presentes en la saliva. Eso es lo que se da allí. Cuando llega al abdomen, al estómago, se genera algo que se llama el jugo gástrico. Dentro de eso, entonces, se secreta ácido clorhídrico, que convierte esa masa en algo que se llama quimo. Y de aquí, pues, ya su contenido va a pasar a través del duodeno. Entonces, el estómago es un músculo que va a presentar 3 capas. Una capa longitudinal externa o la más superficial, una capa circular media o intermedia y una capa profunda, que es una capa oblicua interna. Este bolsa de reservorio, como a veces les suelo decir, puede aumentar de tamaño. Y ustedes han escuchado pues que hay pacientes obesos, o sea, súper obesos. Entonces hacen un procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño de la cámara gástrica. Entonces hacen que el estómago pues quede con una camarita más pequeña para poder que la persona no pues siga subiendo de peso o controlar su pérdida de peso. Internamente tenemos una túnica mucosa, que es esta. Esta túnica mucosa se puede romper por acción de los jugos gástricos. Entonces, el primer signo es una gastritis. Aquí vemos la mucosa gástrica irritada. Sin embargo, si no hacemos un manejo adecuado de esta gastritis, se puede presentar una úlcera péptica, que esta úlcera péptica podría desencadenar en un proceso canceroso. Profe, yo le quería hacer una preguntita sobre lo que comentan de la miel de purga, que es un remedio tradicional, que yo escucho mucha gente que dice que le hace provecho a la miel de purga. ¿Hay el por qué? ¿Usted sabe el por qué? Para la gastritis. Pues mira, no sabría decirte, lo único que sé es que en el estómago hay un medio muy ácido, pues porque hay un ácido que se llama el ácido clorhídrico. Entonces lo que algunos hablan es, bueno, yo de farmacología no conozco mucho, pero hay algunos que hablan de unos bloqueadores de una componente X y otro lo que hablan es generar una sustancia básica, una sustancia alcalina para disminuir la incidencia del ácido gástrico o del ácido clorhídrico en la mucosa gástrica. Pero la verdad, hablan de tomar leche, algunos hablan de tomar más ácido. Pues por ejemplo, te da gastritis, dicen pues tomate un jugo ácido, un jugo de naranja, un jugo de limón. No sabría decirte. Ahora, lo que sí te podría decir que sí ya está demostrado es que los problemas estomacales o los problemas digestivos están asociados a un tema emocional. Eso sí te lo puedo decir, que ya está demostrado científicamente. De hecho, el sistema digestivo le llaman el segundo cerebro. Pero en relación con lo de la miel de purga, no sabría decirte. Entonces en el estómago se puede presentar una hernia que se llama una hernia hiatal. Entonces aquí viene el esófago, él atraviesa este músculo que se llama el diafragma a través de un orificio que se llama el hiato. Entonces es el comportamiento normal. La parte inferior o el tercio inferior del esófago puede presentar una dilatación aquí, entonces aumenta el tamaño del hiato y por ahí se puede protruir el mismo. O si no, el fondo del estómago se protruye a través del hiato, hernia hiatal esofágica y una hernia hiatal por deslizamiento. ¿Qué consiguen ahí o se me fue el internet a mí?
Juan, Es el está el profesor. profe por aquí. Gracias. B12, la gastrina que está presente en el jugo Profe, se quedó gástrico. sin sonido un ratote. Ve, Toda la diapositiva. Desde bienvenidos al tercer corte. Portate serio. ¿Qué No en tal le esta quedaron? diapositiva. Ay, Desde el inicio de la diapositiva. ¿qué está diciendo? Bueno, que el estómago va a tener unas glándulas propias. Entonces, hay unas que van a generar pepsina, que tiene que ver con la síntesis de las proteínas. Hay otra que se llama el ácido clorhídrico, que disocia los tejidos vegetales. Otro que se llama el fermento Lab, que tiene que ver con la coagulación de la leche. Otro que se llama el factor intrínseco, que permite la absorción de la vitamina B12. Y la gastrina, que está presente en el jugo gástrico, o estimula el jugo gástrico. Y toda la parte de digestión va a estar con 3 componentes. Entonces, 1, componente cefálico, donde vamos a tener un control neurológico o neuroendocrino. 2, la parte intestinal, donde se hace la absorción de los nutrientes. profe, ¿usted ahorita dijo gástrica? Luego del estómago, entonces ya nos pasamos. Profe. Y el duodeno está relacionado con algo que se llama el intestino Muchachos, ¿a ustedes también se les está yendo el delgado. audio? No, profe, Beni, no te entendemos nada. Profe, me está yendo la Profe, señal. y otra vez desde el inicio, es que se te va el audio. Entonces Pero no desde el inicio de todas las diapositivas, sino desde la No, de anterior. esta diapositiva. Ahorita se cortó y al final también. Pero chicos, yo a ustedes los estoy escuchando es entrecortados cuando me hablan. Ay, O sea, qué usted Y me habla. nosotros no le escuchamos nada de esta diapositiva. Es por el internet suyo, profe. De pronto se está cayendo y por eso nos escucha así. Pero yo acá tengo otra pantalla y yo, por ejemplo, veo la sincronía cuando yo escribo acá. Entonces, pues ahí me perdí. Si quiere, hagamos una cosa, hagamos un break y miramos a ver cómo mejoramos y continuamos, ¿vale? Dejemos de grabar. Listo. ¿Me confirmas si ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, espérate que ahora viene. Listo. Ya. Bueno, aquí puedo hacer algo. Bueno, chicos, entonces estamos hablando de el duodeno. Y el duodeno hace parte del intestino delgado. ¿Sí recuerdan que habíamos quedado allí? Entonces yo les dije, el intestino delgado tiene 3 partes. Uno que se llama duodeno, otra que se llama yeyuno y otra que se llama ilion. ¿Listo? Estos 3 miden aproximadamente 7 metros, de los cuales este solito mide más o menos 21 centímetros. Y estos 2, el yeyuno, como información general, mide las 2/5 partes restantes. Y este mide 3/5 partes.
¿Listo? Bueno, entonces el duodeno se comunica directamente con el estómago. Entonces aquí él vendría, vamos a hacer aquí como el dibujito. Aquí se comunica, hay un esfínter aquí que se llama el esfínter pilórico y va a permitir el paso por acción endocrina y, bueno, por acción neuroendocrina, digámoslo así, pasa el contenido que está en el estómago, que se llama ¿cómo? Ese contenido. ¿Lo recuerdan? ¿Quimo? El quimo, que está aquí, pasa acá. Entonces el duodeno va a tener 4 porciones. Esta primera porción es la porción superior. Aquí tenemos la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. El duodeno entonces va a estar relacionado directamente con esta estructura que se llama el páncreas. Y aquí el duodeno se continúa como yeyuno. Y aquí hay una porción que se llama la flexura duodeno-yeyunal. Y esa flexura se corresponde como el límite de la vía digestiva alta. ¿Qué quiere decir eso? Que desde esta flexura hacia arriba, vía digestiva alta, desde la flexura hacia abajo, vía digestiva baja, que corresponde a la flexura duodeno-yeyunal. ¿Listo? Vamos allí, ¿entendido? Ole. Ahora, profe, aquí estamos, ¿no? ¿Cómo? Profe, que sí le estamos escuchando. Ah, bueno, pero no se enojen. Entonces el duodeno es un tubo que va a tener unas capas. Entonces una capa externa, así como la del estómago, una longitudinal externa, una capa intermedia, circular interna, y una capa profunda, la más interna, que es la túnica mucosa, y sobre ella una submucosa donde están las glándulas duodenales. Entonces en el duodeno, ¿qué pasa? Se absorben la mayor cantidad de, bueno, se absorben nutrientes. Aquí se comienza, bueno, no es que se absorban, perdón, estoy diciendo mentiras. Aquí lo que comienza es un proceso que se llama saponificación, o sea, por acción de la bilis, que viene por ese conducto que se llama el colédoco, y por acción de los jugos pancreáticos, secretados aquí por el conducto pancreático principal, van a llegar a una estructura donde estos dos se unen y se forma la ampolla hepato-pancreática, y el contenido de ambas estructuras, colédoco y pancreático principal, va a llegar a una elevación presente en la porción descendente del duodeno, que se llama la papila duodenal mayor. Y aquí tendríamos la papila duodenal menor. ¿Qué significa eso? Que el contenido que está pasando acá, aquí, especialmente las grasas, se van a saponificar o a desdoblar para seguir su contenido hacia el yeyuno. Entonces el estómago y el duodeno van a estar relacionados, entonces van a estar irrigados. La curvatura menor del estómago, que es esta, está irrigado por esta arteria que se llama la gástrica izquierda. El páncreas, que es esta estructura que tengo aquí, está irrigado por esta arteria que hace parte del tronco celíaco, que se llama la lienalo-esplénica. De allí se sale otra ramita, esta que vemos acá, que se llama la arteria hepática común, de la cual va a salir esta arteria
que se llama la hepática propia. Y de allí pues vamos a tener las arterias que van a ir hacia el duodeno, la gastromental derecha que va a ir hacia esta estructura que corresponde a algo que se llama el omento, que eso lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista del drenaje, entonces vamos a tener una vena que se llama la vena gástrica, que esta correspondería pues a la que está presente en la curvatura menor, y todas estas estructuras presentes aquí, todas, su contenido va a ser vertido a esta vena que se llama la vena portal hepática o vena portal del hígado, a través de dos venas principales que van a ser la mesentérica superior y otras que luego vamos a ver. O sea que todo el contenido, el proceso de absorción que se da a nivel del sistema digestivo va a ir al hígado. Y normalmente, ¿qué nos han dicho de las venas? Que las venas ¿qué transportan? ¿Cómo? ¿Una sangre baja en qué? Baja en oxígeno. ¿Y también baja en qué? ¿Cómo, profe, me repite? O sea, dicen que la sangre venosa o las venas transportan sangre baja en oxígeno y también sangre baja en qué? Glóbulos blancos. Bueno, sí, pero también hay otra parte relacionada con el sistema digestivo. Nutrientes. Baja en nutrientes, teóricamente. Pero ¿qué está pasando aquí en el sistema digestivo? Se absorben los nutrientes y están siendo llevados al hígado, y luego la sangre que sale de aquí va a desembocar a la vena cava superior, a la vena cava inferior, perdón, a través de unas venas que se llaman las hepáticas. Entonces, decir que la sangre venosa no lleva nutrientes es un error, porque sí lo lleva. Bueno, ¿quién inerva al estómago y al duodeno? Pues nuestro querido y conocido amigo, el nervio vago. Entonces el nervio vago, recuerda que son dos, que corresponde al décimo par craneal, es uno derecho y otro izquierdo. Ellos descienden acompañando al vago, al esófago, y hacen una rotación. Entonces el del lado derecho se hace anterior y el del izquierdo se hace posterior, y me van a formar el derecho, el tronco vagal anterior, y el izquierdo el tronco vagal posterior. Entonces, ¿qué sucede? El nervio vago me va a dar la inervación parasimpática. Estos troncos que vemos a los lados corresponden a la cadena simpática. Entonces, esta cadena simpática va de allí, van a salir unos nervios que van a hacer un relevo en los ganglios celíacos para darme la inervación simpática. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al yeyuno e ilion. Entonces el yeyuno y el ilion corresponde a qué intestino. ¿El qué, profe? El yeyuno más el ilion hacen parte de qué intestino. ¿Delgado? Del intestino delgado. O sea que estamos hablando de la continuidad del duodeno. Entonces el yeyuno e ilion, recuerden que les dije que este medida las 2/5 partes y este sería las 3/5 partes. Entonces el intestino delgado se ha ubicado, digámoslo, medialmente dentro de la cavidad abdominal, porque lateralmente el intestino grueso ha formado algo que se denomina el marco cólico.
hace esto. Entonces, en este espacio, el intestino delgado se ha ubicado. Como mide aproximadamente 7 metros, si le restamos los 21, entonces serían 6 metros 79 centímetros. Para poder que el intestino delgado se ubique dentro de este espacio, se ha flectado, o sea, se ha doblado o ha generado unos pliegues, y a esos pliegues le llamamos asas intestinales, que es la forma como el intestino delgado se ubica dentro de esta cavidad. Bueno. El intestino delgado, en este caso el yeyuno y el ilion, perdón, va a presentar unas capas. La capa más interna sería la túnica mucosa, donde tengo las glándulas intestinales. Luego tendría una capa que le sigue, o sea, la estamos viendo desde lo más profundo hasta lo más superficial, o desde lo más interno a lo externo. Tendríamos la túnica submucosa, donde tengo las glándulas duodenales. Luego voy a tener una capa muscular lisa, luego una capa muscular longitudinal, luego una túnica que se llama la adventicia, donde hay un tejido subseroso, y la capa más externa se llama la túnica serosa, donde se relaciona directamente con algo que se llama el peritoneo visceral. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Nosotros hablamos que en los pulmones tenemos un tejido epitelial de revestimiento que se llama pleura. En el corazón tenemos un tejido que lo recubre, que se llama el pericardio. Y en el sistema digestivo, bueno, en los intestinos, vamos a tener un tejido que se llama el peritoneo. ¿Listo? Entonces, el peritoneo va a tener dos láminas, una visceral, una parietal. El pericardio tiene uno fibroso y uno seroso, y la pleura tiene una visceral y una parietal. ¿Listo? Entonces, la túnica serosa corresponde al peritoneo visceral. Bueno, este peritoneo, que igual más adelante lo vamos a ver, presenta un tejido que une a las asas intestinales, que serían estas, y esto se llama el mesenterio. También se van a presentar unas dilataciones que se conoce con el nombre de divertículos. Entonces es una herniación. Y esta hernia, si se hace más frecuente, presenta algo que se llama una diverticulosis. O sea que la diverticulosis es la presencia masiva de divertículos, y los divertículos son hernias. El yeyuno, recuerden que tenemos duodeno, el duodeno se continúa como yeyuno y el yeyuno se continúa como ilion. Y el ilion se va a continuar o se va a relacionar con el intestino grueso. ¿Listo? Entonces, hay una unión entre el yeyuno y el intestino grueso en su primera porción, que se llama la unión iliocecal, que es esta que tenemos aquí. Es aquí también. El yeyuno, el ilion se une al ciego, y eso se llama la unión iliocecal. Esta unión, aquí la vemos, va a presentar un orificio
que sería el orificio ileocecal, donde está la valva, que se llama la valva ileocecal. Entonces esta valva va a presentar dos labios, un labio superior y un labio inferior. ¿Y aquí qué sucede? La cantidad de el contenido presente en el ilion, que ya pasó por un proceso de absorción, se va a ir hacia aquí al intestino grueso. Y el intestino grueso, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a almacenar? ¿Qué material va a tener aquí? ¿Qué va a tener aquí, chicos? Este contenido corresponde a ¿qué? ¿Materia fecal? Materia fecal, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El intestino grueso, su función es absorber el exceso de agua que está presente aquí. Eso es lo que él absorbe. El yeyuno, sus asas intestinales son mayores. Por ende, en el yeyuno se da la mayor absorción de nutrientes. El ilion, sus asas intestinales son menores en tamaño, por ende la absorción es menor. Sin embargo, se hace absorción y el material de desecho es transferido acá para que a través de movimientos peristálticos pues sean evacuados. Bueno. En el ciego, que sería esta primera porción del intestino delgado, se presenta una prolongación que corresponde al apéndice vermiforme. Este apéndice normalmente debería estar en este sitio. Esta es la espina ilíaca anterior superior, este es el ombligo y aquí se proyecta. Entonces, teóricamente debería estar aquí. Si no está, esto le llaman el punto apendicular de McBurney. Si no está, habría que comenzar a buscar el apéndice donde puede estar, mira. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el apéndice se puede inflamar en el caso de, por ejemplo, las mujeres. Aquí estarían los ovarios, o sea, muy cerca, estarían por aquí. Y eso podría generar una confusión en términos del diagnóstico. Porque también el apéndice se puede ubicar en la parte posterior y sería retrocecal, o sea, se hace posterior al ciego. Muy bien. El intestino grueso, ¿cuánto mide? ¿No se los dije ahora? ¿6 y cuánto? Porque dijo que 7 en total, pero sabía que sí para darle. No, el intestino delgado te mide en total 7 metros. El intestino grueso te mide 1.5 metros. Y ese intestino grueso va a tener las siguientes partes: un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoideo y un recto. Entre el colon ascendente y el colon transverso tengo una flexura que se llama la flexura cólica derecha, y entre el colon transverso y el colon descendente tengo otra flexura que se llama la flexura cólica izquierda. Entonces el intestino grueso, ¿qué hace? Absorbe el exceso de agua presente en el material de desecho, que sería materia fecal, y a través de movimientos peristálticos pues lo empuja para ser evacuado a través del recto. Sin embargo, en el intestino grueso voy a encontrar unas elevaciones que las vemos aquí. Estas elevaciones corresponden a las austras. Entonces, imagínate que el intestino grueso, digámoslo, es un tubo aquí de tela. Entonces, que en los extremos hemos hecho un nudito e internamente hemos amarrado un cordón. Entonces, cuando yo halo este cordón, el intestino comienza a hacer estas formas.
Y esas formitas son las que les conocemos con el nombre de austras. Estas. Y esta cuerdita, que digo que ala esto, corresponde a esta cintilla que vemos aquí, que también la vemos aquí, que se llama la tenia libre. ¿Listo? Bueno. Puede haber una variante del colon sigmoideo. Sigmoideo significa forma de S. Entonces aquí vemos, mira, el colon sigmoideo, una forma de S. Pero aquí hay un colon sigmoideo que presenta una variante que sería una variante mucho más larga. Y eso podría tener alguna implicación en términos de la defecación. El colon también puede presentar una dilatación de su pared y a eso se le llama divertículos, a una sola dilatación. El conjunto de ellas se llama una diverticulosis. La apéndice la encuentro relacionada con qué parte del intestino grueso. ¿Cómo? Este es el ciego. El ciego. Entonces el apéndice se puede inflamar. Cuando se inflama, pues a eso se le llama una apendicitis. Y ella que almacena materia fecal. Entonces esta materia fecal se puede, esta estructura, perdón, se puede colmatar, se puede romper y el contenido se vierte hacia toda esta estructura, la cavidad abdominal, donde hay un tejido que se llama peritoneo. Entonces, ese peritoneo se inflama y a eso se le llama una peritonitis, que puede llegar a ser mortal. ¿Listo? ¿Quién irriga el yeyuno, al ilion y al intestino grueso? Entonces la irrigación para la mitad derecha del intestino grueso y para todo el intestino delgado la da esta arteria que se llama la arteria mesentérica superior. Para la otra mitad del intestino grueso, o sea, este lado, lo hace una arteria que es una rama del intestino, perdón, una rama de la aorta abdominal que se llama la arteria mesentérica inferior. ¿Quién drena la sangre? Entonces, las venas que son concomitantes a estas arterias. Entonces tengo la vena mesentérica superior, concomitante con la arteria mesentérica, perdón, la vena mesentérica inferior, que es concomitante con la arteria mesentérica inferior, que me recoge la sangre del recto, colon sigmoideo, colon descendente, flexura cólica izquierda. Y la vena mesentérica superior me recoge la sangre del resto, que sería yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso. Esta vena, la mesentérica superior y la lienal que viene del páncreas, se van a unir y me van a formar esta vena que se llama la portal hepática o portal del hígado. Y la mesentérica inferior puede drenar a la mesentérica, puede drenar a la mesentérica inferior o puede drenar directamente a la portal del hígado, o sea, sería una variante de ella. ¿Listo? Bueno, ¿quién inerva al sistema digestivo? Pues ya nuestro famoso amigo, el nervio vago. ¿Listo? Bueno. Y la inervación... Ay, profe, volvete un momentico, porfa, qué pena. Ya, gracias. De nada. Y la inervación simpática entonces va a estar dado por unos nervios que vienen de la cadena simpática,
que va a estar ubicada lateralmente a la columna vertebral, van a hacer relevo en unos ganglios para formar unos nervios que se llaman los nervios esplácnicos, que van a dar el componente simpático. Resulta que a nivel del intestino vamos a tener dos plexos, un plexo mientérico, plexo de Auerbach, y un plexo submucoso, plexo de Meissner. Ahí van a llegar esta inervación. Por eso al intestino delgado, perdón, al sistema digestivo en general, se le conoce como el segundo cerebro. Ahí es donde están asociadas o radicadas las emociones. El intestino grueso puede presentar una patología que es el cáncer de colon. Ustedes saben que es una patología compleja, una patología difícil, que si no se trata a tiempo puede ser mortal. Y está asociada también a un tema de hábitos nutricionales. Bueno, chicos, con esta parte considero que cumplimos el día de hoy. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno.